Vamos a leer en la primera carta a los Corintios, el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, el versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Vamos a detenernos aquí en la lectura de la palabra de Dios. Todos ustedes conocen el credo apostólico, ¿no? Creo en el Señor Jesucristo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, etcétera, que llega a hablar luego de Jesucristo, el Señor nuestro. Muchos cuando repiten el credo creen que ese es el único credo que hay, pero realmente en la historia del cristianismo hubo muchísimos credos. Y puede decirse que cada vez que había que combatir a una herejía se escribía un credo diferente. Todos decían lo mismo, pero se le agregaba algo para apuntar al problema que había en ese momento. Pero lo que nosotros leímos hoy es tal vez el primer credo de la Iglesia, por lo menos el primero del cual tenemos testimonio, que era el credo que repetían los primeros cristianos hasta que fue compuesto el credo de los apóstoles. Tenemos que entender también que en aquella época no había libros al alcance de la gente y era muy importante memorizar ciertas cosas porque nadie podía abrir la Biblia en su casa y leerla. Por lo tanto, los credos cumplían una función, que era decir, bueno, lo que creemos fundamentalmente es esto. El apóstol Pablo menciona el credo más antiguo en este pasaje que leímos. Él comienza diciendo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, lo que quiere decir que es algo que va pasando de generación en generación. La palabra primero, ese primeramente, no es cuando llegué lo primero que le enseñé es esto, sino primeramente es lo más importante que le enseñé es esto. Nosotros usamos la palabra primeramente muchas veces por el asunto de orden, pero también se usa por jerarquía. Él la está usando por jerarquía. Él está diciendo que esta es la enseñanza más importante y es la enseñanza fundamental y sintetiza el credo en cuatro afirmaciones que son las que hemos leído. Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Fue sepultado, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y apareció a Cefas y a los 12. Quiere decir que sobre este credo se cimentaba la fe de los primeros cristianos, lo repetían como el credo fundamental. Nosotros estamos entrando en la semana mayor del calendario, que es la Semana Santa. Recordamos la muerte y resurrección de Cristo. Y casi siempre cuando se recuerda la muerte y la resurrección de Cristo, nosotros hacemos la misma pregunta. Bueno, ¿por qué murió Jesús? Y la pregunta, ¿por qué murió Jesús?, tiene muchísimas respuestas. No tiene una sola respuesta. Porque si le preguntamos a alguien, a un jurista, dice, bueno, porque fue un error de la justicia y fue una alteración de la justicia y entonces condenaron al inocente. Y si le preguntamos a un sociólogo, nos va a explicar desde la sociología y a un psicólogo desde la psicología. Pero realmente cuando nosotros vamos a la esencia del asunto, tenemos que decir que la respuesta de por qué murió Jesús está en la primera frase del credo más antiguo de la Iglesia. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Nosotros hemos leído el Antiguo Testamento, hace un momento hemos leído Isaías 53, y ese conforme a las Escrituras nos está diciendo que eso estaba escrito. Y dos veces en este credo se habla de conforme a las Escrituras. Dice, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Está diciendo, esto no es una gran novedad, esto es algo que estaba en el pensamiento de Dios. Por lo tanto, vamos a subrayar en el comienzo de los recuerdos y la celebración de la Pascua esto, que lo que lleva a Cristo a la muerte es el pecado del hombre, es que somos pecadores. Lo más difícil para admitir en el hombre de hoy y de todos los tiempos es decir soy pecador. Esto es lo más difícil. No se quiere admitir el hecho del pecado a pesar de la evidencia. Pero el pecado
La doctrina del pecado tiene una resistencia especial en todas las generaciones. La palabra pecado en griego es amartía, es no acertar en el blanco, no pegar donde debe pegar la flecha, errar el blanco. Y significa que no dimos como seres humanos en el centro de lo que es lo que Dios programó para los hombres, que hemos errado el camino, que no hemos llegado a la medida de lo que Dios estableció como el principio de lo que debe ser lo humano. No dimos en el centro de lo que debe ser un ser humano según Dios y según la creación. No cumplimos con aquello para lo cual fuimos creados. Erramos. Y realmente cuando nosotros vemos a nuestro alrededor, nos damos cuenta de que todas las leyes que nosotros tenemos están puestas para que seamos lo que debemos ser. Y sin embargo, todas las leyes son transgredidas todos los días. Tenemos conciencia de que algo es lo que debemos ser, lo que hay que ser, como decía el general San Martín, serás lo que hay que ser. Tenemos conciencia, pero no lo logramos, no lo logramos. Todas las noticias que recibimos en los periódicos nos dicen todos los días que el pecado está más vigente que nunca, que los hombres siguen errando y errando y errando el blanco para el cual fueron creados. Y tenemos que recalcar esto porque los sucesos de la Pascua se desencadenan porque somos pecadores. Esta es la realidad. La Pascua se desencadena porque el hombre es el pecador. Cristo muere por la maldad del hombre. Pero no muere por la maldad, porque cuando decimos por la maldad del hombre, algunos dicen fue la maldad de Judas, fue la maldad de Anás, de Caifás, fue la maldad de Pilato, fue la maldad de Herodes. No, fue la maldad de todos nosotros. Porque enseguida nos escapamos y buscamos los chivos expiatorios. Y claro, tenemos unos cuantos chivos expiatorios. Lo tenemos a Judas, que le pegamos despiadadamente como si fuera el único traidor de la historia. Lo tenemos a Anás, lo tenemos a Caifás, que condenan desde el judaísmo a Jesús, a Pilato, que lo condena de los romanos, a Herodes, que se lava las manos frente a Jesús, aunque no lo hizo literalmente como Pilato, pero se lavó las manos, dijo yo no lo voy a juzgar a él. Quiere decir que todos ellos, en alguna forma, es verdad, erraron el blanco, pero Jesús no murió por culpa de ellos, murió por todos nosotros. Cristo muere por la maldad del hombre, no particularicemos, no muere por la maldad de Pilato o de Judas, muere por todos los hombres porque todos somos pecadores. Y claro que esto es difícil de digerir, preferimos individualizar, señalar a los malos, ¿no? Y decir, estos son pecadores y excluirnos a nosotros. Pero resulta que en el término pecadores, todos nosotros estamos incluidos, nadie puede estar fuera de esto. No interpretemos la historia como la historia del Far West, buenos y malos. No es así. Todos somos pecadores, todos. Y esto es una cosa que no se admite. Fíjese, por ejemplo, los poetas. Los poetas escriben sobre el dolor. César Vallejo, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios. Se está hablando del dolor. Escriben sobre la muerte. Becker escribía, Dios mío, qué solos se quedan los muertos. Escriben sobre el amor. Volverán las oscuras golondrinas, ¿se acuerdan ustedes? O, tal vez mucho más moderno, lo que decíamos en nuestra juventud, que eran los versos de Neruda. Puedo escribir los versos más tristes de esta noche, o el verso que yo siempre le recito a mi esposa, que es, me gusta cuando callas y estás como distante. Pero nadie escribe versos sobre el pecado. Nadie escribe. Hay un solo poema que yo conozca, escrito por Amado Nervo, escrito sobre el pecado. Ahora, la muerte es una realidad, el amor es una realidad, el dolor es una realidad, sobre todo eso escribimos, pero el pecado es una realidad y sobre eso no se escribe. Nervo es el único que se anima a escribir y él dice, en la armonía eterna, pecar es disonancia.
En la armonía eterna, pecar es disonancia. Pecar proyecta sombras sobre la blancura astral. El justo es una música y un verso, una fragancia y un cristal. En la madeja santa de la luz de los destinos, pecar es negro nudo, tosco nudo aislador. Pecar es una piedra tirada en los caminos del amor. Y sigue el poema, ¿eh? El domingo que viene lo publicamos completo. Es decir, él se animó, como cristiano que era, y tiene mucha poesía cristiana comprometida, porque muchos son cristianos pero no escriben poemas, porque se ve que el cristianismo no entró profundamente en su corazón, pero resulta que la fe en Nervo entró profundamente. Y entonces escribe un poema que se llama Pecado, y dice, y me gusta la primera frase, en la armonía eterna, pecar es disonancia, no funciona, es lo que enloda y desequilibra la realidad en la que nosotros vivimos, es disonancia. Todo tiende a la armonía, pero no hay paz y no hay esperanza, porque hay pecado. Usted vio que el niño hace mal, y el padre lo reta. Y lo reta una vez, y lo reta 2 veces, y lo reta 3 veces, y sigue haciendo lo mismo. Hasta que el padre agarra y lo castiga. Y cuando lo castiga, eso nos ha pasado con nuestros hijos, entonces empiezan a marchar derecho. Yo conversaba con un psiquiatra especializado en el tema de la niñez, y le comentaba este hecho, y él me dijo, tiene una razón. El hombre que hace mal tiene en el fondo, todo ser humano, un sentido de justicia y sabe que está haciendo mal. Cuando el padre simplemente lo reta, él sigue haciendo mal porque está buscando la expiación. Y la expiación de la culpa es el castigo. Dice, el padre lo castiga y anda derecho, pero no porque tenga miedo al castigo, sino porque cerró el proceso psicológico del chico. Porque todos tenemos noción de lo que es la justicia y lo que debe ser. Y cuando simplemente se pasa por alto esto y yo puedo seguir haciendo mal, o me dicen simplemente una palabra, no lo puedo expiar. Y él me decía, ese es el mecanismo de la culpa. Tiene culpa. Y porque tiene culpa lo sigue haciendo hasta que el padre le hace expiar esa culpa. Entonces, cuando llega el castigo, se afloja, ya pagó. Y está tranquilo. Es interesante el planteo que él hacía, porque está hablando de algunas cosas que todos tenemos dentro. En primer lugar, tenemos un sentido de justicia que viene con nosotros. Esto está bien y esto está mal. Usted puede buscar las culturas más primitivas y matar al prójimo está mal. Está mal. Robarle al otro está mal. Es decir, hay ciertos principios que vienen marcados en nosotros, genéticamente diríamos. Yo digo que espiritualmente, pero digamos que viene con nuestra genética. Ahora, esta sensibilidad que tenemos, lentamente la vamos perdiendo, y la vamos perdiendo porque llega un momento que nos empezamos a conformar a nosotros mismos acerca de nuestra realidad pecaminosa y decimos, esto es normal, y eso no es normal. Y entonces empezamos a ver el mal en los demás, pero no lo vemos en nosotros mismos. Y si no vemos el mal en nosotros mismos, no podemos ser cristianos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dijo, yo no vine a buscar a los justos, vine a buscar a los pecadores para que se arrepientan. Y el camino para ser cristiano es el arrepentimiento. El llegar a Jesucristo y sentir que realmente somos pecadores y tenemos culpa personal y descargamos nuestra culpa en Jesucristo que paga por nosotros. Por lo tanto, yo miro la cruz y miro la expiación, el castigo que me correspondía a mí y que Cristo asume como propio. Por eso, yo recibí del Señor lo que primeramente os he enseñado, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Es decir, asumió eso.
No podemos pensar en la bondad humana. Todas las disciplinas humanistas que tantos problemas han traído a la sociedad parten todas de un principio equivocado, y es el principio de que el hombre es bueno. La sociología, la psicología, la antropología, la pedagogía, parten de esto, y esto se está imponiendo en este momento. Ya queremos tener un sistema educativo donde se eduque sin castigo. No puede ser, no puede ser. No se puede educar sin castigo, porque resulta que el hombre es pecador. Si partimos de que el hombre es bueno, entonces no castigamos a nadie. Pero castigamos porque el hombre es pecador. Y entonces, por eso hay perdedores y ganadores también. Hay quienes sacan buenas notas y quien saca mala nota. ¿Por qué? Porque mientras que estemos admitiendo que tiene que haber disciplina, mientras estemos admitiendo que tiene que haber un sistema también de castigo, estamos admitiendo la realidad del hombre. Cuando sacamos todo eso, dejamos de ver lo que el hombre es. Nos equivocamos. Por supuesto, la psicología rechaza los principios de Dios y de la religión. Freud escribe contra la religión uno de sus libros más importantes, que es El porvenir de una ilusión, pero muere desesperado buscando un camino. Partió de una base equivocada. Trabaja en el alma humana sin tener en cuenta lo que el alma humana es. Y por eso no llega a nada. Porque puede realmente ser un buen analista de lo que es el alma humana, pero no puede solucionarlo si no tiene una respuesta para el problema fundamental del alma humana. Y como no la encuentra, entonces dice, bueno, todos los hombres son buenos. No somos buenos. No somos buenos. Y entonces cuando alguien dice que no es bueno, dice, pero no me cargue de culpa. No, es que justamente la culpa es el mecanismo que nos lleva a buscar la expiación, y por esa culpa es que llegamos a Jesucristo, porque sentimos el peso de la culpa. Otros creen, fíjese, que como el hombre es bueno, por la educación nos vamos a salvar. La educación es muy importante en una sociedad, es fundamental. Pero no piense que lo que puede salvarnos es la educación, porque quienes tiraron la bomba en Hiroshima no eran ignorantes que no habían ido a la escuela. No eran ignorantes. Y los que fabricaron todo eso no eran ignorantes, eran gente con mucha educación sobre las espaldas. Quienes crearon los campos de concentración no eran ignorantes. Los de Hitler y los del otro lado también, porque siempre se habla de uno, no se hablan de los otros, ¿no? No eran ignorantes. Quienes producen las armas químicas no son ignorantes. Quienes fabrican las ojivas nucleares no son ignorantes. Son gente educada, pero trabaja para el mal. ¿Por qué? Porque no se parte de la realidad del hombre, y entonces se dice la educación puede salvarnos, y usted está educando, pero está educando a un pecador. Si no cambia por adentro con toda la carga de educación, no pasa nada. Por eso han fracasado todas las utopías y todas las ideologías, porque partieron de una base equivocada, negaron el pecado individual. Hoy se quiere hablar del pecado social. La sociedad tiene la culpa. No es la sociedad la que tiene la culpa, es la persona la que tiene la culpa. Es la persona. Tenemos que empezar por la persona. El rey David escribe el Salmo 19, y en el Salmo 19 comienza mirando la creación de Dios. Y comienza diciendo, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento denuncia la obra de sus manos. Y vea esa creación, la armonía eterna, diría Nervo, está mirando, la armonía eterna. Después mira los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos, y dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y ve la grandeza y la armonía de la ley de Dios. Una visión del universo maravillosa, y una visión de Dios, de la ley de Dios, también maravillosa. Y después se mira hacia adentro. Y cuando se mira hacia adentro dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los errores que me son ocultos. Preserva a tus siervos de la soberbia, que no se enseñoree de mí. Es decir, él está diciendo lo que dice Nervo también, que el hombre pecador es una disonancia en medio de todo esto. Y señala algo que es importante. Él habla de la soberbia. La soberbia.
líbrame de la soberbia. La soberbia que me hace creer que no soy pecador. Este es el pecado fundamental. San Agustín decía que es la madre de todos los pecados. Creer que yo soy un sabio y que no necesito absolutamente nada. El polvo del mundo se ensucia y nos cubre silenciosamente. Es el polvo que nosotros mismos producimos como seres humanos. Por eso clama por ser preservado de las soberbias. La soberbia es un camino donde uno no ve su propia falta y no ve su propio pecado. Y el que no ve su propia falta y no ve su propio pecado ha caído en la soberbia. El rey David echa una mirada adentro y descubre la maldad, descubre eso. Lo mismo le pasó al apóstol Pablo. El apóstol Pablo cuando mira adentro dice, queriendo yo hacer el bien, carta a los Romanos en el capítulo 7, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el pecado está en mí. Como diciendo, cuando yo quiero hacer el bien y me empiezo a mirar y a analizar, me doy cuenta que el mal, sin embargo, está presente en mi vida. Que puedo ser el muy altruista y hacer muchas cosas, pero el pecado está allí. Y entonces uno dice, bueno, tiene que haber disciplinas espirituales. Y él habla en la carta a los Colosenses y dice que las disciplinas espirituales no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne. Usted puede disciplinarse todo lo que quiera, pero el mal aflora igual. Ernesto Sábato, en Sobre Héroes y Tumbas, una de las secciones de las 3 en que se divide el libro es el informe sobre ciegos. Y muchas veces fueron a hablar con él. Y él dice, es la zona oscura del hombre. Es una zona que no me alcanzo a explicar, pero hay una zona oscura en todo ser humano. Una zona de maldad y una zona de perversión, de terror, de angustia, que está en todos los seres humanos. Y yo quise retratar eso. ¿Pero qué es? No sé qué es, pero está allí. La lucha contra el mal es inútil. ¿Cuánto gasta el mundo, la sociedad? ¿Cuánto gasta para parar el mal? Ejércitos, armamentos, legisladores, leyes, jueces, policías, y el mal sigue. Es una lucha inútil porque el mal está dentro del corazón del hombre. La Pascua viene para hablarnos del problema del mal. Y yo creo que este es uno de los temas que nunca queremos tratar en la Pascua, ¿no es cierto? Pero la Pascua habla del problema del mal, porque Cristo fue muerto por nuestros pecados. Y Dios avanza sobre el pecado. Avanza. Y la avanzada de Dios sobre el pecado es Jesucristo. Es decir, entra Jesucristo por el problema del pecado del hombre. Y se va a destacar que Él no hizo pecado ni hubo engaño en su boca. Es decir, que no merecía ningún castigo. Pero Él sufre y lleva la carga del pecado de los hombres. Cristo fue muerto por nuestros pecados. El justo muere por los injustos para llevarnos a Dios. Y cuando nos acercamos con fe en Él, pero con una fe auténtica, con una fe verdadera, con una fe que no es eso de creo nada más, sino con una fe que se entrega a esa realidad. Cuando nos acercamos a Cristo y decimos con toda sinceridad, soy pecador, y me atrevo a mirar mi propia condición humana de pecador, cuando me atrevo a eso, que es tan importante poder entenderlo, entonces es cuando la obra de Dios empieza a trabajar en nosotros. Pero si no tenemos conciencia de nuestro pecado, todo lo que hacemos ceremonialmente en la fe no sirve de nada. Por eso hay tantos cristianos que están tras las rejas y tantos cristianos que hacen mal y que siguen haciendo mal en el mundo. Porque no hay una convicción de fe que los haya llevado a Jesucristo diciendo soy pecador y tengo que mirarme como pecador. Por lo tanto, soy un hombre proclive al mal, en cualquier momento puedo resbalar. Y por lo tanto necesito que Dios obre en mi corazón todos los días y obre en mi vida.
En la cruz, cuando Jesús muere, Dios muestra la gravedad del pecado, que solamente lo puede expiar Dios haciéndose hombre y viniendo a vivir entre nosotros. Ese era un clamor grande que tenían los griegos también. Usted dice, pero los griegos estaban totalmente ajenos a la Biblia. Sí, estaban completamente ajenos a la Biblia. Pero si usted lee la tragedia de Prometeo, que roba el fuego al cielo y es condenado por los dioses eternamente a sufrir, usted ve lo que significa el hombre. Eternamente condenado a sufrir, atado a una roca. Y un águila que viene todos los días y le come el hígado. Y a la noche vuelve a crecer el hígado. Y el castigo es eterno. Y los griegos decían, este es el problema del hombre. Y Hermes, de donde viene nuestra palabra hermético, ¿no? Lo ata. Y él sabe en el momento en que lo encadenan que él no va a poder salir de ahí y que va a sufrir permanentemente. Y le pregunta a Hermes y le dice, ¿cuándo se va a terminar mi castigo? Y la respuesta de Hermes es, cuando un Dios se haga hombre y venga a redimirte. Esto lo escriben 4 siglos antes de Jesucristo, los griegos, que habían entendido el problema humano, que un Dios tenía que hacerse hombre y tenía que redimirlo. Y siglos después, Dios se hace hombre y viene para redimirnos. Cristo fue muerto por nuestros pecados, el justo por los injustos, y por la fe en Él tenemos vida. Somos aptos por la fe en Jesucristo. Repito las palabras de Cristo en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y las palabras de Pablo en la carta a los Efesios, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por las obras, para que nadie se lleve la gloria. La esencia del Evangelio es esta: Cristo fue muerto por nuestros pecados, pero la gracia de Dios sobreabunda. Y cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y nosotros estamos en la gracia de Dios. Y entramos a esta semana como Semana Mayor para recordar ¿qué? Para recordar justamente que la gracia de Dios nos ha alcanzado. Por eso miramos la resurrección de Cristo como la culminación. Y la Pascua es esa, es la resurrección. Porque en la resurrección la gracia de Dios se manifiesta para todos los hombres. Al levantarse de la muerte, Él ratifica que el sacrificio es el sacrificio hecho a nuestro favor. Y que es por esa sangre y por ese sacrificio es que nosotros tenemos salvación. Por eso nadie puede jactarse de la esperanza que tiene ni de la paz que tiene. A los que se jactaban en su tiempo, Pablo les preguntaba, ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Por eso el cristiano tiene que mantenerse en permanente humildad frente a Dios y frente a los hombres, porque todo lo hemos recibido de Él y la gracia de Dios se derramó. Y si hoy nosotros estamos aquí en paz con Dios y en paz entre nosotros mismos, y si hemos podido partir el pan y recordar esto como algo que ha sucedido, que forma parte de la historia y forma parte también de nuestra historia, es porque la gracia de Dios nos ha alcanzado. Y si estamos en pie y tenemos esperanza, es porque la gracia de Dios nos ha alcanzado.
Y si vamos y enterramos a nuestros muertos con llanto, pero con esperanza, es porque la gracia de Dios nos ha alcanzado. Esa gracia de Dios es la que busca a cada hombre para alcanzarlo. Hay hombres que se acercan a Dios y rechazan la gracia. Y rechazan la gracia creyendo que a Dios lo van a agradar con lo que ellos hagan de bien o bueno. Jesús ilustró esto. Un hombre muy religioso, dice Jesús, se acercó al templo para orar y comenzó a decirle a Dios: yo no le hago mal a nadie, doy el diezmo de todo lo que tengo, atiendo a los pobres, a los necesitados, y le contó la historia de todo lo que hacía. Y como último y colofón dijo: no soy como este pecador que está allá orando, no soy como este, que tiene una tremenda carga de pecado, y se fue. Y Jesús dice: el pecador que estaba orando allí decía: Señor, sé propicio a mí que soy un pecador. Y Jesús dice: este se fue justificado, pero el otro no. ¿Por qué? Porque solamente el que puede admitir su propio pecado delante de Dios es el que puede recibir la gracia. Los hombres luchan: o yo me gano el cielo o yo recibo el cielo por gracia. Y la gracia de Dios es lo que se ha manifestado para todos los hombres. Y lo que tenemos que hacer es confesar delante de Dios que soy pecador, que me arrepiento y que acepto la gracia de Dios. Comencemos esta Semana Santa buscando que la gracia de Dios sea derramada en nuestra vida. Señor, cuántas cosas que hay dentro de nuestro corazón que, como un mar embravecido, se mueve y muchas veces remueve lo que tiene que estar sepultado en el fondo. Cuántas zonas de oscuridad hay en nuestro corazón y en nuestra mente. Cuántas cosas perversas se ocultan en cada corazón de cada uno de nosotros. Te agradecemos, Señor, porque la gracia tuya nos ha alcanzado y porque esa gracia actúa como un paraguas protector en nuestra vida y nos permite tener esperanza y tener paz, no por lo que nosotros logremos por nuestro propio esfuerzo, sino por lo que Cristo ganó en la cruz hace 2000 años. Cuánto que nos cuesta doblegar, Padre, la soberbia y admitir que no son nuestros méritos los que nos acercan a ti, sino que es la gracia de Dios la que nos atrae, nos cubre y nos abre el camino. Que es por Jesucristo que se abre el camino a la presencia tuya. Señor, quisiéramos que esta Pascua sea una Pascua diferente para todos. Permítenos, Señor, al prepararnos ya para el próximo domingo, el Domingo de Ramos y el Domingo de Pascua. Permite, Señor, que nuestro corazón esté abierto a la verdad tuya. Estemos mirando nuestras propias falencias y nuestras propias cargas y nuestros propios pecados. Y estemos dándote gracias porque a pesar de lo que somos, tú nos recibes en Cristo Jesús. Y te agradecemos porque el sacrificio de Cristo, lo que Él hizo, es lo que nos limpia del pecado y nos lleva hasta la presencia tuya. Señor, queremos terminar esta mañana agradeciendo por el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Agradeciendo por lo que Él ha hecho por nosotros. Y te rogamos, Señor, que si hay alguien que todavía no ha entendido lo que es la gracia de Dios, esta mañana pueda acercarse a ti y abrir su corazón y entregar su vida a Cristo. Que nadie salga con la carga de angustia, de desesperanza, de culpa, sino que aprendamos a descargar en Cristo todas aquellas cosas que son nuestra perturbación para que la gracia de Dios nos alcance. Señor, al iniciar esta semana lo hacemos agradecidos a ti
por todo lo que recibimos del cielo y pidiéndote que nos guíes para que nuestros pasos en esta semana sean por el camino recto, honrando a aquel que invocamos por Señor en nuestra vida. Recibe, Señor, nuestra adoración en el nombre de Cristo Jesús.